Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video donde analizaremos tres normatividades que fueron de gran importancia en el desarrollo de la educación en México. La evolución de la educación en México, el Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica, la Ley General de Educación y el Artículo 3 Constitucional. A finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, la educación ha experimentado muchos cambios o transformaciones debido a la globalización, los avances tecnológicos y el nuevo mercado laboral. A partir de ello, los gobiernos en turno han realizado proyectos educativos y reformas a las leyes con el fin de adaptarse a las necesidades políticas, económicas y sociales de nuestro país. Estos proyectos y reformas que se realizaron en toda América Latina tenían el objetivo de ampliar la cobertura, mejorar la calidad y reducir las desigualdades. En México, las últimas reformas educativas promueven la inclusión y la equidad, además de garantizar el acceso a la educación superior para todos los estudiantes. Por ello, es importante revisar las normatividades y reformas que se realizaron, conocer en qué contexto se efectúan y de qué manera han impactado en el sistema educativo de nuestra actualidad. Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. En el año de 1992 se firma un acuerdo entre el Gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, llamado Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que tenía como objetivo principal la calidad de la educación. Este acuerdo se concentra en la transformación de la educación preescolar, primaria y secundaria a partir de la asignación de mayores recursos presupuestales, la reorganización del sistema educativo, con el fin de corregir el centralismo y burocratismo del sistema educativo. El gobierno federal transfiere responsabilidades a los estados y municipios con el fin de que estos adaptaran las políticas educativas a las necesidades específicas de sus regiones. La reformulación de los contenidos y materiales educativos, buscando la calidad educativa y la formación integral del alumno. La revaloración de la función magisterial, que comprende 6 aspectos principales: la formación del maestro, su actualización, el salario profesional, su vivienda, la carrera magisterial y el aprecio social por su trabajo. Como podemos apreciar, este acuerdo fue importante para la descentralización educativa, ya que los estados tuvieron más autonomía, una participación comunitaria y la optimización de los recursos. Lo negativo fue la falta de capacitación para los gobiernos locales y la desigualdad en la asignación de recursos. La Ley General de Educación fue un marco normativo que reguló el sistema educativo en nuestro país, reglamentaria del artículo 3 constitucional, que estableció como principios básicos la equidad, la calidad y obligatoriedad de la educación, definió la educación como derecho fundamental para todos los ciudadanos, reguló la participación del Estado, entidades federativas y municipios en la educación, estableció la autonomía de las universidades y otras instituciones de educación superior, promovió la participación social en el proceso educativo. ¿Fue este estatuto legal necesario para la transformación de la educación pública de nuestro país? Sin lugar a dudas, esta ley fue fundamental en la transformación de la educación pública, ya que estableció las bases para las subsecuentes reformas y fue un paso importante para mejorar el acceso y la calidad educativa en el país. Reformas al artículo 3 constitucional. El artículo 3 de nuestra Carta Magna establece el derecho a la educación, la obligatoriedad del Estado en impartirla, los principios en que se basa el modelo educativo, etc. Este ha sido objeto de múltiples reformas a lo largo de la historia para adaptarse a las necesidades sociales y políticas del país. Algunas de las reformas importantes son: en 1934 se introdujo la educación socialista, eliminando la influencia religiosa en la enseñanza y promoviendo valores de justicia social. En 1945 se elimina la educación socialista y se establece un modelo basado en la unidad nacional y el desarrollo integral del individuo. En 1992 y 1993 se impulsa la descentralización educativa, otorgando mayor responsabilidad a los estados en la administración educativa. En el 2019 se reforma este artículo para garantizar una educación inclusiva, equitativa y elimina la evaluación docente obligatoria. ¿Qué enseñanza nos deja la reforma al artículo 3 constitucional de 1934? Como podemos observar, la reforma de 1934 reflejó el contexto político de la época y la gran influencia de los ideales de la Revolución Mexicana, que buscaban reducir las desigualdades y fomentar una sociedad más equitativa. Para ello se estableció una educación socialista, donde se excluyó de la enseñanza toda doctrina religiosa y promovió el pensamiento crítico. Aunque tuvo que enfrentar resistencia de sectores conservadores, sobre todo de la Iglesia, fue una reforma que dejó huella en la evolución educativa de nuestro país. Conclusiones
El sistema educativo en México, como en muchos países, se ha tenido que adaptar a las necesidades políticas, económicas y sociales de cada época. Por ello, las reformas al artículo 3 constitucional han reflejado los cambios ideológicos y políticos del país, desde la educación socialista de 1934 hasta la inclusión y equidad promovidas en el 2019. Estas reformas se han realizado con el objetivo de mejorar la calidad, la equidad y el acceso a la educación. El Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica y la Ley General de Educación fueron de gran importancia para la descentralización educativa. La segunda estableció un marco normativo que reguló la educación en todos los niveles y garantizó la obligatoriedad y calidad. Es claro que existen desafíos que persisten y que necesitamos superarlos, como lo son la desigualdad en el acceso y la calidad en muchas regiones del país, pero se continúa legislando, realizando reformas y nuevos proyectos para alcanzar los objetivos deseados.